Bueno, teniendo ya eso como contexto, mis niños, está con nosotros Omar Guerrero. Él es abogado y socio director en Hogan Lovells de México. Mi estimado Omar, ¿cómo estamos? Muy bien, buenas noches, Carlos. Qué gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Oye, Omar, me gustaría partir desde el punto a lo mejor más básico que hay en torno a todo este asunto de los fideicomisos, que ¿es legal que desde el Poder Judicial se creen estas figuras de los fideicomisos para, no sé, digo, ahorita entramos al tema de para qué se crearon? Partamos desde la idea, ¿es legal que que desde el Poder Judicial se creen fideicomisos para diferentes objetivos? Sí, claro, claro que es legal. De hecho, es una figura que está permitida desde la propia Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, específicamente los artículos 224 y 225, si la memoria no me falla, permite precisamente que existan una serie de fondos que se puedan crear para cubrir este tipo de necesidades, y una figura muy utilizada no solamente desde el ámbito privado, sino también público, es la creación de fideicomisos que permiten que instituciones fiduciarias destinen a un fin lícito una serie de fondos precisamente para la consecución de ciertos fines. Entonces la respuesta es sí, Carlos, sí es legal ese tipo de figuras. Ok. Ahora, desde el punto de vista, de nuevo, técnico legal, me imagino que todo esto va a pasar, ¿no? O sea, esto se va a quedar aprobado, ¿no? Como ya hemos visto que se van moviendo, ¿no? Las tendencias políticas. Y lo que a mí, desde un punto de vista a lo mejor ciudadano, no tan empapado del asunto legal, que me imagino que pase, y ya si los trabajadores deciden pues, tratar de defenderse, ¿no? De impugnar esta reforma, siento que se va a meter en un rollo un poco delicado, porque pues ellos como trabajadores del Poder Judicial, me imagino que va a prestarse a mucha suspicacia que, por ejemplo, presenten un amparo y pues vayan como ganando, ¿no? En todas esas etapas, porque, digo, se podría chance configurar una especie de sospecha de que se logren ser juez y parte, ¿no? En una especie en un juicio. Entonces, pues sí, digo, como chale, güey, o sea, es que parece que la cosa aquí está poniendo bastante canija. Pero tú, Omar, ¿cómo ves este tema? No, es un punto toral. De manera excepcional, en este caso, es la Suprema Corte el legitimado y los distintos órganos de poder, juez de distrito, tribunales colegiados, para poder atender, escuchar los diversos juicios de amparo que se pudieran presentar en el caso de que los trabajadores, ya sea individual o colectivamente, quisieran así presentarlos. Ujú. También existe la posibilidad de que haya algún tipo de acción de inconstitucionalidad o controversias, dependiendo de los distintos actores que lo puedan presentar, pero lo más importante es que al final del camino sería la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues la encargada de resolver estos temas. Claro, tú pudieras decir, oye, se presta a algún tipo de sospecha de que pudiera haber algún tema de falta de parcialidad o independencia, pero en nuestro régimen constitucional creo que no hay otra fórmula distinta a que pudieran ser los mismos ministros de la Corte actual los que pudieran resolverla. Caso distinto sería, y obviamente un ministro estaría impedido, si él directamente o ella directamente o algunos de sus familiares fueran los que promovieran ese tipo de juicio de amparo, caso en el cual pues habría una causa de impedimento por la falta de independencia respectiva que pudiera tener el Poder Judicial. Oye, Omar, Pero ahora, perdón, dime. no, nada más te iba a decir que lo que ha mostrado la Corte, sobre todo de forma muy consistente, es que ha tratado, sobre todo en sus últimas decisiones, en los últimos años, de ser totalmente apegada a la Constitución, ¿no? Bien. Oye, a ver, desde el punto de vista técnico-legal, ¿le ves mérito a una posible defensa o a través de un amparo? O cómo sería, digamos, el punto de ataque, ¿no? En contra de esta reforma? Claro. En mi humilde opinión, yo creo que sí hay elementos para poder eliminar esta iniciativa en caso de que llegara a ser finalmente ley, es decir, declarar la inconstitucionalidad, porque creo que hay vicios ahí que apuntan no solamente a tu servidor, lo apuntan otras muchas personas conocedoras en la materia. Lo primero es que pues es claro que puede haber una violación al proceso legislativo, al procedimiento legislativo. Esto se está dictaminando en la Comisión de Presupuesto. Hay un tema muy importante que atañe a que esto va en contra de
un tema o está relacionado con el tema de administración de justicia y consecuentemente también debiera haber dictaminado la Comisión de Justicia respectiva. Entonces hay una violación ahí. Por el otro lado, creo que hay una incompetencia, en este caso del Congreso, para extinguir fideicomisos de otros poderes de la Unión. Es decir, de entrada, el fideicomiso como un fondo público que está, como mencionamos, previsto en el 224, 225 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se crea bajo una figura, entiendo, mercantil, 392 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, como tal es un acto jurídico que no puede ser extinguido en virtud de una ley. Por el otro lado, pues subyace y lo que permea de manera muy importante es división de poderes. O sea, una cuestión es lo que se está haciendo formalmente, pero por el otro lado, pues es un ataque directo a la independencia del Poder Judicial, a los fondos que tiene derecho para poder llevar a cabo no solamente el pago de las prestaciones de sus distintos trabajadores y en su caso extrabajadores, sino muchos son también para la operatividad propia del Poder Judicial de la Federación y eso violenta un principio constitucional básico que es la división de poderes. Por el otro lado también, pues pareciera que ya en el acto mismo de la dictaminación, no hay un principio de proporcionalidad que se esté ahí agotando o que se esté justificando de manera clara, porque no hay un principio de necesidad social o una cuestión de orden público que atender, sino que la causa subyacente, al menos en mi lectura, es pues golpear directamente a un poder que ha sido el bastión que ha básicamente hecho que el Estado de Derecho permanezca en estos tiempos difíciles que estamos viviendo. Entonces, los derechos laborales, pues pareciera que son evidentes. Tienes ahí una serie de derechos adquiridos que van a ser finalmente minados, que van a ser transgredidos y que son derechos adquiridos finalmente por estos trabajadores, que inclusive pudiera llegar a violarse principios fundamentales de tratados internacionales que protegen los derechos de estos casi 56,000 trabajadores. Entonces, con todo esto, además, las opiniones de órganos o organismos internacionales como la OSD o la propia Organización de las Naciones Unidas, donde te recomiendan que al menos tengas un gasto del 2% del Producto Interno Bruto en estos temas y nosotros en México estamos muy por debajo de ese presupuesto. Entonces, pareciera que hay elementos suficientes desde el punto de vista legal y constitucional para poder impugnar, creo yo, con éxito estas medidas. Oye, ¿y no crees que sí se llega, como decía hace rato, que se configura una especie ahí como de juez y parte? O sea, porque eso es lo que a mí, en lo personal, me llega a hacer más ruido, ¿no? Porque es algo como, justo creo que tú lo decías, que es algo muy particular, ¿no? De este caso, porque pues, si bien el legislativo tiene la facultad justo de cambiar las leyes que quiera, pues sí, un poco se mete, ¿no? Con esta borde, ¿no? De división de poderes y al mismo tiempo, pues la gente que trabaja ahí y se quiere defender como es su derecho como ciudadano de este país, pues se va a prestar a que va a tener que ir a pretender defenderse frente a una instancia donde él mismo trabaja. O sea, pues, es que, güey, esta cosa me está volviendo loco, claro. Omar. No, claro, pero por el otro lado, los ministros de la Corte no están involucrados directamente en este tema, o sea, no están tocando los derechos respectivos de los ministros de la Suprema Corte en este sentido, y lo que han demostrado la gran mayoría de ministros en este país bajo el arreglo constitucional que tenemos es que han tenido la entereza, la valentía, el conocimiento de preservar el Estado de Derecho. Entonces, esto pudo haber sido trabajadores del Poder Judicial, pero pueden ser trabajadores de otro órgano de poder distinto, y estoy seguro que el talante y la estatura moral de los ministros de la Corte harán que se resuelva con total apego a la Constitución. No hay otro arreglo constitucional distinto sí, en este momento, mi querido Carlos. Oye, Omar, ¿tú al menos estás pronosticando que esto se va a resolver de manera ya final en la Corte? Bueno, pareciera, o sea, me gustaría pensar que va a haber elementos de cordura en la propia Cámara de Diputados, en la propia Cámara de Senadores. Estás pidiendo, estoy pidiendo mucho. Al Olmo, no manches. Mira, te entiendo. Yo quisiera pensar lo mismo, me encantaría. En eso estamos igual. Pero, digo, ya tenemos 4 años, 5 casi de este Congreso y la verdad es que
pareciera... Pero sigo como siendo un optimista, Carlos, sigo siendo un optimista. Está bien, Pero si eso no llegara a ser, definitivamente esto se tiene que resolver en la Corte, sin lugar a dudas. En fin, qué bonitos tiempos nos está tocando vivir. Omar Guerrero, abogado y socio director en Hogan Lovells México. Gracias y fuerte abrazo. Muchas gracias. Un abrazo para ti, tu auditorio, Carlos. Gracias. Gracias a Omar Guerrero.